Pues bien, la sanación y la curación de los recuerdos, tema número 1, y para iluminar esta reflexión vamos a utilizar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículos del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron estas palabras. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos y no les creían. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Es palabra del Señor. Este pasaje es, creo yo, el más idóneo y el más significativo para hablar de lo que es la sanación interior y más específicamente para tratar sobre lo que es la sanación de recuerdos. Pero antes de explicarlo, primero debemos, en el comienzo de este curso, delimitar y contextualizar el campo de acción de lo que es la sanación interior. Por eso en este día vamos a tratar de desarrollar 3 puntos. Primero, la definición de lo que es la sanación interior. Después vamos a tratar de hablar de los tipos de sanación interior que hay. Y vamos a hablar, por último, de los efectos y alcances de lo que es la curación o la sanación de los recuerdos. ¿Amén? Lo primero entonces, ¿qué es la sanación interior? La sanación interior tiene que ver con el shalom judío. Atención a esto, porque en nuestra traducción, en nuestra lengua, de pronto hay una imprecisión y la traducción nuestra, que se traduce por paz, no alcanza a contener la profundidad del significado de esta palabra shalom. Nosotros la traducimos simplemente por paz. Amén. El shalom es un concepto hebreo que trata sobre el bienestar general en la vida material y en la vida espiritual de la persona. Dios quiere dar bienestar a la persona y es por eso que le da su paz. Nuestro Señor Jesucristo, en el envío misionero, esto es lo primero que le dice a los misioneros que tienen que pedir a las casas a las que vayan a evangelizar, que pidan la paz, que les den el saludo judío, el shalom. Entonces, lo que supone este shalom o esta paz que el Señor nos da, supone una restauración integral de la persona. Una restauración integral del hombre para que viva en paz, para que viva con tranquilidad, con bienestar interior y bienestar exterior. Amén. Entonces la sanación interior tiene que ver con esto. Por eso, en el texto que hemos leído del Evangelio de Lucas, en el versículo 36, nos dice que Jesucristo encuentra a los apóstoles con miedo, con dudas,
encuentra a los apóstoles de pronto sobresaltados, asustados, y para sanarlos les dice: la paz con vosotros. Amén. Versículo 36 de este texto dice: estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Una de las primeras acciones de Cristo resucitado es traer la paz al corazón inquieto del hombre. Es traer la paz al corazón sobresaltado del hombre, al corazón lleno de miedo, lleno de angustias, lleno de dudas. Este es uno de los primeros signos de esa sanación que viene a traer Jesucristo para cada uno de nosotros. Amén. Esto mismo nos va a relatar Juan en el capítulo 20, en el versículo 19 y 21. Juan capítulo 20, versículo del 19 al 21 dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Este capítulo 24 de Lucas es importante para hablar de sanación interior porque nos presenta el trauma de la cruz, el impacto que ha tenido en la psicología de cada uno de los apóstoles y discípulos el ver a Cristo morir crucificado. Entonces estamos hablando que esto provocó en ellos un trauma, los llevó a encerrarse en sí mismos, los llevó a sostener miedos y dudas y sobresaltos en su corazón. Y en ese estado de vivir encerrados, el Señor, dice la Escritura, se presenta en medio de ellos. Jesucristo en medio de lo que tú estás viviendo, Jesucristo en medio de lo que a ti te está aconteciendo, se te quiere presentar para sacarte de ese estado de angustia, de ese estado de zozobra, de ese estado de miedo, para darte su paz, para que vivas con tranquilidad interior. De esto trata la sanación interior. Amén. ¿Cuántos de los que nos encontramos acá estamos viviendo sobresaltados? ¿Cuántos de los que nos encontramos acá nos encontramos en medio de dudas? No tenemos claro qué hacer con nuestra vida. ¿Y cuántos de los que nos encontramos acá estamos encerrados en nosotros mismos al punto que solamente vemos el dolor, al punto que solamente vemos nuestra desesperación, al punto que incluso ni siquiera vemos una salida o esperanza en nuestra vida de mejorar? Pues bien, eso significa que algo ha pasado en ti que te ha impactado de tal forma, que te ha herido, y producto de eso te has encerrado en ti, en tu dolor. Por eso yo suelo decir que cuando tú ves una persona que tiene mal humor, a una persona que cae en pecado, es decir, una mujer que de pronto, conozco mujeres que no sueltan a un hombre y se entregan sexualmente a él para que el hombre no les abandone. ¿Qué ves ahí? A una persona herida. Personas que viven renegando por una cosa, renegando por otra cosa, que tienen relaciones conflictivas con los demás, se pelean en su trabajo, se pelean en su familia, se pelean con las personas en su comunidad. Tú estás viendo ahí personas que están heridas, personas encerradas en sí mismas, y su dolor no les permiten disfrutar la vida que Cristo nos ha dado. Entonces, por eso este texto es importante. Dice, Jesucristo aparece en medio de ellos, es decir, cuando menos lo esperaban.
Porque probablemente tú te has ido al curso de sanación acá, a la jornada de sanación de allá, te has ido a tal evento, a tal lugar, pero dice la Escritura que el Señor se apareció en medio de ellos, es decir, ellos no lo esperaban. Y estoy absolutamente seguro que tú no esperas recibir lo que Cristo te quiere dar en este curso. En medio de lo que tú estás viviendo, el Señor, como a ellos, te quiere dar su paz. La paz con vosotros, dijo el Señor. E inmediatamente dice San Juan que después de que Jesucristo les dio la paz, ¿qué brotó en sus corazones? Algo sencillo. Alegría. Nada más. Algo sencillo. Alegría. Algo que a veces nos es tan esquivo, como que estamos acostumbrados a vivir con dolor, como que estamos acostumbrados a soportar una vida medianamente feliz. Y escúchame bien, una vida medianamente feliz no hace feliz a nadie. 2 veces le dio su paz el Señor. 2 veces fue necesario para que en su corazón brote la alegría, como fruto de la sanación interior. Ahí en donde tú ves una persona amargada, una persona triste, una persona desanimada, una persona que vive sin alegría, ahí tú ves a una persona necesitada de sanación interior. Amén. Amén. Cristo resucitado les da lo que les hace falta a su corazón dudoso, inquieto, lleno de angustias. Les da paz. Les da paz. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, que este texto es precioso, hermano. Ojalá que te lo aprendas algún día de memoria. Filipenses 4, 7, dice la Escritura: y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Explico el texto. Acá dice que la paz de Dios, ¿qué es lo que supera? Nuestra inteligencia, nuestra razón. Porque en el mundo la paz supone ausencia de problemas. En el mundo la paz supone ausencia de guerras, ausencia de tribulación. Y probablemente tú lo que buscas en esa sanación interior que esperas es que los problemas desaparezcan de tu vida. Y es por eso que muchos hermanos protestantes hablan de la teología de la prosperidad, que no debes vivir con problemas, que no puedes tú tener problemas, porque si tienes un problema es un signo de que Dios no está contigo. Y entonces nosotros queremos que las cosas fuera de nosotros, el problema matrimonial, el problema que tenemos con los hijos, el problema económico, el problema de salud, queremos que eso cambie y pensamos que si nuestros problemas se superan, entonces nosotros vamos a vivir bien. Dice el Señor, la paz de Dios supera la razón. ¿Y en qué medida la supera? ¿Cómo puede uno vivir con paz teniendo un montón de problemas a su alrededor? Por eso dice la Escritura, la paz de Dios supera la razón, supera la inteligencia, supera el orden de lo natural, porque para el mundo vivir en paz es vivir sin problemas. Pero eso es un absurdo, ¿o no? ¿Cuántos años de vida tienes? Yo tengo 44. En mis 44 años he entendido que siempre van a haber tribulaciones. Hay temporadas y hay otras temporadas. Pero mi vida no puede estar movida por las circunstancias. Y lo que nos dice aquí la Escritura es que la paz de Dios supera toda inteligencia, porque en tu manera de pensar, como el Señor le dijo a Pedro, tu pensamiento es de hombre, no de Dios. En nuestra manera de pensar es ausencia de problemas. Pero la paz de Dios es una gracia, no un estado de no problemas. La paz de Dios es una gracia que se nos da en medio de los problemas. Es en medio del conflicto, en medio de las luchas, que el Señor te da la gracia de conservar interiormente la paz. De que lo que está pasando afuera
no te toque por dentro, de la angustia y de la problemática exterior no te afecte interiormente. Es una gracia. Ese es su shalom. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje de la tempestad calmada por nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? En ese pasaje se nos habla de la tempestad, pero en realidad se debería hablar de dos tempestades. Los apóstoles tenían la mirada puesta en que el viento era huracanado, de que la barca se anegaba de agua, pero Jesucristo tenía la mirada puesta en la tempestad de afuera, no, en la de adentro. ¿Por qué tienen miedo? Es decir, ese problema exterior está provocando algo por dentro. Y Jesucristo se enfoca no a lo que está pasando afuera, sino a lo que está pasando dentro del hombre. Por ejemplo, para poder profundizar en el tema de la curación de los recuerdos, esa experiencia negativa que tú has tenido de rompimiento con tu pareja, un divorcio, con varios hijos, una situación de abandono por infidelidad, ¿qué ha provocado en ti? El sentirte solo, sola, el no tener que alguien te escuche, ¿qué ha provocado en ti? Es decir, esa situación ha provocado algo por dentro. En la sanación interior tiene que ver con lo que está pasando en tu corazón y la paz va hacia ello, a curar ese estado alterado de sobresalto, de miedo, de angustia, de inquietud, de miedo, de zozobra que puede estar en nuestro corazón suscitándose. Amén. Dice la Escritura, la paz de Dios que supera toda inteligencia. Mira lo que va a hacer la paz de Dios. Va a hacer dos cosas. Dice, va a custodiar, va a proteger, dice la Escritura, uno, tu corazón, tus sentimientos, tu mundo interior. Y segundo, lo que va a provocar esa paz como gracia, el shalom dado por Dios, lo segundo que va a provocar va a custodiar nuestra mente. Porque a veces, hermano, yo no sé si te ha pasado que sueñas con tus problemas. Y estás andando por un lado y estás pensando en tu problema. Y otra vez para acá y pensando en tu problema. Y no solamente eso, para aquellas personas que suelen tener pensamientos negativos. Para aquellas personas que apenas les pasa algo piensan que lo peor les va a suceder. Entonces dice la Escritura que esa paz de Dios, esa gracia que Dios nos da, custodia dos cosas: el corazón, el mundo afectivo, y segundo, la mente, el mundo de los pensamientos. Por eso esa sanación interior, corazón y mente cuidados y conservados con paz. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántas personas acá tienen pensamientos que le bombardean, les azotan, les fatigan? Pensamientos negativos, pensamientos sexuales, pensamientos de traición, que incluso hasta paranoia se le forman. ¿Qué estará haciendo tal persona? Y le quieres revisar el celular y quieres entrar a su Facebook y vives así atormentado en tu mente. ¿Qué estará haciendo mi hijo? Lo voy a llamar. ¿Qué estará haciendo mi hija? Y siempre en tu mente andas alterado. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y vives en un estado de ansiedad. ¿Qué dice la Escritura? Lo que el Señor te ofrece custodia tu corazón y tu mente. Ese es el shalom. Como te digo, acá no me voy a detener mucho a explicar el tema del shalom. Puedes entrar a internet y buscar y te van a hablar mucho más. Acá simplemente por intención del curso toco de manera rápida este punto que es muy importante. Por eso, esa paz que el Señor la da como una gracia es porque Él se da a sí mismo. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 14, Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. Su compañía, su cercanía, su presencia trae paz. Y esto es importante, porque cuando hablemos de la sanación de interior y los sacramentos, el comulgar, la confesión y la presencia sacramental de Cristo provoca esto, trae paz.
Muchas personas después que se han confesado sienten paz, sienten un alivio interior. Y es producto de la presencia real de Jesucristo en el sacramento, signo de que Él está ahí. Entonces, fíjate tú, dice Efesios 2:14, Jesús es nuestra paz, es decir, su presencia, el poseerlo a Él, el tenerlo a Él, la cercanía de su encuentro trae paz. Hermanos, ¿cuántas veces yo me he ido al Santísimo angustiado? ¿Cuántas veces yo me he ido al Santísimo con mis problemas, con mis angustias, con una vida difícil de solucionar? Y he estado en la presencia del Señor orando y salgo no solamente con paz, con alegría. Y lo que yo experimento lo debes experimentar tú también, porque todos somos iguales, ¿cierto? Y cuántas veces me he ido a mi comunidad amargado, fastidiado, perturbado. Por ejemplo, un día me fui a mi comunidad cuando recién me iniciaba y había una hermana, esta hermanita es paisanita y esta hermana es iletrada, no sabe leer, no sabe escribir, pero siempre llevaba su Biblia en su brazo. Entonces esta hermana estaba en acogida y cuando yo entro a la comunidad, la hermana me dice, hermanito, ¿cómo estás? Me abraza y ¡plum! Me clavó un beso acá en la mejilla. Yo entré a la asamblea, oye, y se me pasó todo ese fastidio que tenía. La presencia de Cristo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Es decir, el orar, los sacramentos, la vida comunitaria, el leer las Sagradas Escrituras. A veces a mí me ha pasado que estoy leyendo un texto y cuando lo leo comienzo a entenderlo y el entender ese texto comienza a llenarme de gozo y de pronto el Señor me lleva a entender otra cosa más y otra cosa más y su presencia me da paz. Qué terrible situación del que no ora, qué terrible situación del que no lee la Biblia, qué terrible situación del que no come la carne y la sangre de Dios, qué terrible situación del que no se confiesa. ¿Cómo le vendrá la paz? A los apóstoles le vino la paz porque tocaron a Dios, tocaron a Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos de sanación interior, hablamos de gozar. Atención que esta palabra no es poca cosa. Hablamos de gozar de un estado de bienestar interior, de gozar de salud psíquica, de salud emocional, salud en la mente y el corazón, como nos dice la carta a los Filipenses. Tener salud interior o la sanación interior tiene que ver con haber perdido esa sensación de dolor interior, haber sido liberado de aquello que me angustiaba, no del problema en sí, sino de la emoción angustiosa. No del problema en sí, sino del miedo que había provocado esa sensación. Entonces eso es la sanación interior. ¿Amén? Escucha bien esto, que es muy importante. Hay un curso de sanación que di, si tú deseas puedes pedírselo a los hermanos de Venta, Sanando las 8 etapas de la vida, en donde hablé algo que quisiera traer nuevamente a mención. La psicosis, personas que tienen problemas psicóticos, es decir, enfermedades mentales graves, como esquizofrenia, entre otras, que pueden afectar la percepción de la realidad que tengan. Esas son psicosis. Y muchas de estas personas que tienen estos problemas, que necesitan algún tipo de tratamiento médico, porque es necesario que lo lleven, algún tipo de tratamiento médico, muchas de las psicosis de estas personas es producto porque son de un embarazo no deseado. Son producto de no haber sido deseados en el vientre materno. Y también tiene un problema genético, pues a lo mejor algún familiar también tenía este tipo de mal. Pero escúchame bien, a lo que me interesa llegar es a esto. La neurosis, que es un estado de nerviosismo, que es vivir con alteraciones emocionales. Estas son producto de las experiencias vividas posparto. En los primeros 5 años de vida de todo ser humano, se establecen y se afianzan las primeras emociones. Es decir, toda tu experiencia emocional, lo que tú te expresas o como te expresas emocionalmente, tu manera de sentir, es producto de todo lo que has vivido de 0 a 5 años. Tus padres
tu padre y tu madre, fueron, por decirlo de alguna manera, los formadores de tu corazón. Entonces, si en esa experiencia ha habido abandono, ha habido humillación, ha habido rechazo, etcétera, heridas que vamos a tocar en ese taller dentro de 2 semanas. Anímate a asistir. Si hay ese tipo de experiencias, probablemente vas a tener esta situación. Vas a ser una persona neurótica, una persona que viva con estados alterados. Todo se preocupa, todo le altera, se desespera, quiere controlarlo todo, tiene miedos, dudas, una persona muy insegura. Y pues bien, eso es producto de experiencias vividas posparto. La sanación interior tiene que ver con esto. Con esas emociones salgan de nuestro mundo interior, dejen de ejercer un dominio en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Amén? Hasta acá creo que he tratado de responder la primera pregunta, ¿qué es sanación interior? ¿Amén? ¿Amén? Segunda pregunta, tipos de sanación interior, o la segunda cuestión a desarrollar en este tema, tipos de sanación interior. San Pablo, cuando nos da una referencia sobre la constitución del hombre, San Pablo nos va a hablar que el hombre tiene una constitución tripartita. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, San Pablo mira lo que pide para la iglesia, que el Dios de la paz, otra vez volvemos al tema de la paz, que el Dios de la paz, os santifique plenamente en todo vuestro ser. ¿Qué es lo que está pidiendo San Pablo? Que Dios, que es el Dios de la paz, nos santifique, manifieste su poder salvador, nos santifique. ¿Y nos santifique en qué área? Dice San Pablo, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, atención a esto. San Pablo nos va a hablar de la constitución tripartita del hombre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se habla de la unidad del ser humano, se puede hablar de alma espiritual o también de la manera como habla San Pablo, espíritu, alma y cuerpo. En este caso, por una cuestión didáctica, voy a utilizar lo que está diciendo San Pablo, porque me va a servir para explicar los tipos de sanación interior que el hombre recibe. Pues bien, notemos acá algo que es interesante. San Pablo, cuando habla de la santificación del hombre en su espíritu, su alma y su cuerpo, en último lugar, ¿qué es lo que pone? Y en primer lugar, ¿qué pone? ¿Por qué? San Pablo tiene un enfoque que es muy interesante. El hombre tiene la tendencia a vivir hacia afuera. El hombre tiene la tendencia a vivir en el mundo de lo corpóreo, de lo sensitivo. El hombre busca más lo exterior. Y atención a esto, el hombre a veces para en la periferia de su corazón, no para en su corazón. Es decir, ¿qué significa esto? De que a veces estamos más concentrados en lo que pasa afuera que en lo que está pasando dentro. Por eso es que muchas personas no están identificados con sus sueños, con sus anhelos y con sus inquietudes, porque viven el día a día viviendo en lo exterior más que en lo interior. Hay muchas personas que están preocupadas por el comer, están preocupadas por el poder, están preocupadas por el placer, están preocupadas por lo que está pasando fuera, abandonando así su vida interior. ¿Cuándo una persona va al psicólogo? Cuando después de haber vivido mucho tiempo hacia afuera, se da cuenta que algo está roto por dentro. Mucha gente va al psicólogo así, cuando ha estropeado su vida. Por eso es que Jesucristo va a decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o arruina su vida? Y tiene que ver con eso. Entonces San Pablo, el enfoque es al revés. Primero empieza de adentro hacia afuera, no se vive de afuera hacia adentro. Atención, lo explico. No hay nada afuera que te llene dentro. Tú primero llenas tu corazón para hacia afuera
vivir bien. Amén. Amén. Entonces, acá de pronto yo no voy a hacer un curso de antropología teológica ni de filosofía antropológica. Esto también lo puedes encontrar tú en internet, sobre la constitución del hombre, el sentido del espíritu, del alma, la parte corpórea, porque no es el punto que quiera desarrollar. Acá lo toco de pronto como para que tú entiendas y tengas una referencia de hacia dónde está direccionado este curso. Entonces, a veces, repito, vivimos al revés. Por eso San Pablo pone el primer enfoque, el espíritu. Esta unidad nuestra, espíritu, alma y cuerpo, empieza, dice San Pablo, y hay que poner primero atención en la parte espiritual de la persona. Y el espíritu está referido a la vida de Dios. Dios es quien da el espíritu al hombre, el aliento de vida. Y la parte íntima donde Dios mora, ese es el espíritu. Siempre cuando se habla del espíritu se habla de lo sobrenatural, referido a lo sobrenatural, al llamado sobrenatural que el hombre tiene de relacionarse con Dios. Eso tiene que ver con el espíritu. Jesucristo nuestro Señor dice que ha llegado la hora y que los verdaderos adoradores deben adorarle ¿en qué? En espíritu y en verdad, de adentro hacia afuera. Tú puedes ir a misa, pero si tú no te conviertes en tu corazón, no hay adoración. Tú puedes ir a un grupo de oración, pero si en tu corazón no te conviertes, no pasa nada. En espíritu, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Por eso en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios penetra y es tan penetrante que alcanza la unión entre el espíritu y el alma. Alcanza la unión entre el espíritu y el alma. Por eso, cuando hablamos del espíritu, nuevamente está referido a la relación con Dios, a relacionarme con Dios, al lugar donde Dios mora, donde Dios habita. Amén. El alma está referido a lo natural. El alma está referido al lugar de donde brotan los sentimientos, las emociones, los anhelos, las experiencias psicológicas del ser humano. ¿Amén? Entonces, normalmente una persona, por decirlo así, cuando va a un psicólogo es porque siente que tiene el alma rota. Pero las personas que venimos a la iglesia es porque sentimos un vacío espiritual. Falta Dios en el espíritu. Amén. Entonces, el alma, repito, está referido al campo y a las experiencias psicológicas. Se habla también de las potencias del alma, de la voluntad, del entendimiento y de la memoria, más o menos como para que lo comprendas. Tu alma utiliza tu cerebro para pensar, ¿ya? Para que más o menos te doy un ejemplo sencillo para hablar de las potencias del alma. Si no, nos metemos a Santo Tomás de Aquino, y hermano, y se te hace una matemática mental. Tu alma utiliza tu cerebro para pensar, de tal manera que cuando tú te mueres y llegas a tu juicio particular, atención, ¿dónde se quedó tu cerebro? Acá, ¿cierto? Tú vas con tu alma espiritual a la presencia de Dios y en la presencia de Dios vas a recordar toda tu vida, toda tu historia, desde el momento en que fuiste concebido. Acá en el plano temporal nosotros tenemos esas limitaciones. Dios ha creado en nuestra mente con mecanismos de defensa, de autodefensa, para que esos hechos o recuerdos traumáticos no nos destruyan. Porque de pronto una violación destruye a la persona. Una persona que no fue deseada en el embarazo queda destruida. Y así podemos hablar de muchos traumas. Entonces el Señor ha creado nuestra mente con estos mecanismos de autodefensa para contener el dolor psicológico. Pero una vez que nosotros llegamos a la presencia de Dios, nosotros vamos a tener claridad de todo lo vivido desde el momento en que el Señor sopló, cuando se unió el espermatozoide con el óvulo, sopló el alma. Desde ese momento vamos a tener comprensión, de tal forma que cuando tú estés en la presencia de Dios vas a tener claro todo.
Por eso es que se habla de un juicio particular. Dios te juzga en la verdad y tú vas a ver claramente todo lo que has hecho en tu vida. Y vas a entender por qué lo hiciste. Y vas a comprender las consecuencias para ti y para otros. Ese es el juicio particular.